Ok. Vamos a ver el siguiente límite. No todos los límites se tienen que calcular de manera numérica, aproximándonos en este caso al 3. Hay ciertos límites que se pueden calcular de manera algebraica. Para saber si se puede o no, lo primero es sustituir el 3 en la función. Sería 3 menos 3 sobre 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. La parte de arriba nos queda 0. En la parte de abajo sería 9 menos 6 menos 3, que también sería igual a 0. Al quedarnos 0 entre 0, lo que quiere decir es que esta función tiene un factor en la parte de arriba y otro en la parte de abajo que son iguales y que están haciendo que se haga 0 la función. Esto queda más claro si factorizamos los términos. El término de arriba no se puede factorizar más porque es una función lineal. Entonces queda como x menos 3. El término que está abajo tiene una factorización en la que números multiplicados nos den 3 y sumados nos den menos 2. Entonces para que multiplicados nos den menos 3 tiene que ser uno positivo y uno negativo. Para que sumados nos den menos 2 tendría que ser 3 negativo y uno positivo. Y aquí podemos ver claramente que es x menos 3 está tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces, si los elimino, debo considerar que lo que estoy haciendo al eliminarlos es una división. Entonces, si divido términos iguales, el resultado de esa división es 1. Y ese 1 se queda en la parte de arriba y x más 1 se queda en la parte de abajo, que es donde estaba, en el denominador. Y ahora sí podemos evaluar este límite. Y este límite nos queda 1 sobre 3 más 1. Por lo tanto, este límite es 1/4. Hay algo que precisar con respecto a este límite. Que esta primer función, x menos 3 sobre x cuadrada menos 2x menos 3, no es exactamente igual que la función 1 sobre x más 1. Son funciones que tienen mucho en común, pero no son exactamente iguales. Lo explico a continuación. La función, si los vemos separado como función y f de x sería la primera función, su dominio serían todos los números reales excepto menos 1 y 3. Sin embargo, en la función g de x, su dominio son todos los números reales excepto menos 1. Entonces notamos que aquí hay una diferencia. La primera función no está definida cuando x vale 3. La segunda sí. La segunda sí me puede dar un resultado donde la primera no me puede dar un resultado. Ambas funciones son prácticamente idénticas, son muy similares. La función f de x es una función que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1 y tiene un hueco en la gráfica en 3,1/4. O sea, aquí habría un hueco en la gráfica y la gráfica es aproximadamente de esta manera. G de x es una función que prácticamente es igual a la función f de x. La diferencia es que g de x no tiene el hueco que tiene g de x, que fue exactamente en 3,1/4 o 0.25. Este hueco solamente lo tiene f de x. G de x no lo tiene. Entonces, las gráficas no son iguales. F de x y g de x no son iguales. La función f de x no está definida en 3. G de x sí. Por eso, las funciones no son iguales, pero los límites sí son iguales. Porque si nos acercamos al 3
en la función f de x y al 3 en la función g de x, lo que estaríamos haciendo es aproximarnos desde la izquierda y desde la derecha del 3, tanto en f como en g. Si lo hago de manera gráfica, me acerco desde la izquierda y el valor de y al que llegamos es 1/4 cuando x tiende a 3. Y desde la derecha seguimos la gráfica y vemos que también llegamos a ese valor de 1/4. Y nos da lo mismo si lo hacemos en f o lo hacemos en g. Por lo tanto, el límite en una como en la otra son exactamente el mismo. Eso nos permite utilizar a g como una función auxiliar para evaluar el límite de una función que nos da 0 entre 0 al sustituir. O sea que tiene un factor en la parte de arriba exactamente igual que el factor de la parte de abajo que está indeterminando. Como lo podemos ver aquí, fue x menos 3 en este caso. Entonces, resumiendo, la función original no es igual que la función auxiliar. Son casi idénticas, excepto en x igual a 3. Porque la función original, al sustituir el 3, nos dio 0 entre 0. Pero la función auxiliar, al sustituir el 3, nos dio 1/4. Y ese es el límite de la función. Entonces, podemos evaluar el límite en la función auxiliar que sí está definida cuando x vale 3 y sacar el resultado que es equivalente al límite de la función original. Veamos la siguiente función. La siguiente función nos pide evaluar el límite cuando x tiende a menos 1. Si sustituyo el menos 1 en la función original sería menos 1 al cuadrado menos menos 1 menos 2 sobre menos 1 al cuadrado menos 1. En la parte de arriba menos 1 al cuadrado nos da 1, menos por menos nos daría más 1 menos 2. En la parte de abajo menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo menos 1. Y aquí observamos que arriba queda 0 y abajo en el denominador también queda 0. Cuando nos da 0 entre 0 podemos factorizar. Entonces, esta factorización para esta función quedaría números que multiplicados nos den menos 2 y sumados nos den menos 1. Tendría que ser menos 2 más 1. Y en la parte de abajo es una diferencia de cuadrados, o sea, raíz del primero, raíz del segundo, con signos contrarios. Y aquí podemos observar cuál es el factor que estaba provocando este 0 entre 0. Que sería x más 1. Entonces, como están en división, los podemos eliminar. Y nos queda que esto es igual al límite, cuando x se acerca a menos 1, de x menos 2 sobre x menos 1. X menos 2 sobre x menos 1 es nuestra función auxiliar en la que podemos evaluar este límite. Si sustituimos ahora, quedaría menos 1 menos 2 sobre menos 1 menos 1. Menos 1 menos 2 nos da menos 3, menos 1 menos 1 nos daría menos 2, y por último menos entre menos nos da más. Entonces, el límite de esta función es 3 medios. Veamos la siguiente función. El límite de esta función, cuando x tiende a 2, lo primero que tendríamos que hacer es sustituir. Entonces, 2 al cuadrado menos 1 entre 2 al cuadrado menos 4 por 2. Y aquí nos quedaría 4 menos 1 entre 4 menos 8. 3 sobre menos 4, o sea, menos 3/4. No nos dio 0 entre 0. Eso quiere decir que esta función sí está definida en x igual a 2. No hay un hueco, no hay una asíntota en la gráfica, sí es parte de su dominio. Y dado que es una función algebraica, podemos decir entonces que el límite es exactamente igual que el resultado de evaluar directamente en la función. O sea,
3/4. No siempre se tiene que factorizar. En ocasiones el resultado es simplemente el que nos dé la sustitución. En el siguiente caso, el primer paso sigue siendo sustituir. Para este límite sustituimos el 2 en la función, sería 2 al cuadrado más 4 sobre 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. La parte de arriba quedaría 4 más 4. La parte de abajo quedaría 4 menos 8 más 4. Entonces tendríamos 8 entre 0. Una división de 8 entre 0 nos indica que el término que está haciendo 0, esta función, está solamente en el denominador, no en el numerador. Eso quiere decir que no se puede factorizar o no serviría de nada factorizar, dado que no me está dando 0 la parte de arriba, el numerador, solamente la parte de abajo. Entonces, si factorizamos, no habría nada que eliminar de la parte de arriba con la parte de abajo. Por lo tanto, tendremos que acercarnos numéricamente al 2 para determinar cuál es su límite. Entonces, vamos dándole valores a x y viendo qué valores nos arroja la función. Queremos acercarnos a x igual a 2. Sabemos que aquí la función no está definida, no existe función. Nos vamos a acercar desde un valor que esté antes del 2. Antes del 2, el entero anterior es 1. Si sustituimos el 1 en esta función, x cuadrada más 4 sobre x cuadrada menos 4x más 4, la función nos da 5. Entre el 1 y el 2 se encuentra el 1.5. Con 1.5 la función nos da 25. Entre el 1.5 y el 2 aproximadamente está el 1.8. Que con 1.8 nos da 181. Más cerca está el 1.9. Con 1.9 la función nos da 761. Y más cerca todavía está el 1.99. Que con 1.99 la función nos da 79.601. Entonces podemos ver que entre más cerca estemos del 2 por la izquierda, o sea, antes del 2, nos da valores cada vez más grandes, o sea, el límite tiende a infinito. Por la derecha, después del 2, está el 3. Evaluando el 3 en nuestra función, nos da 13. Más cerca todavía, entre el 2 y el 3, está el 2.5. Con 2.5, la función nos da 41. Aún más cerca, entre el 2 y el 2.5, está el 2.2. Con 2.2, la función nos da 221. Más cerca está 2.1. Con 2.1, la función nos da 841. Y todavía más cerca está el 2.01. Y con 2.01, la función nos da 80.401. Eso quiere decir que entre más nos acerquemos, partiendo del 3 hacia el 2, vemos que los resultados de la función son cada vez más grandes. O sea, empezamos con 13, luego 41, luego 221, después 841 y luego 80.401. Eso quiere decir que los valores que están saliendo son cada vez más grandes y el límite es infinito. Esto se escribe de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, para x cuadrada más 4
sobre x cuadrada menos 4x más 4 nos dio infinito, que fue este de aquí. El límite, al acercarnos desde los valores positivos, o sea, desde la derecha, a nuestra función x cuadrada más 4 sobre x cuadrada menos 4x más 4, nos dio infinito positivo, que fue este de aquí. Entonces, dado que en ambos nos está saliendo el mismo valor, el límite sí existe, aunque no sea un límite real. Entonces, la respuesta a este problema es que el límite es infinito. ¿Por qué? Porque nos da lo mismo por la izquierda que por la derecha. Entonces, resumiendo los procedimientos, si al sustituir la función nos queda 0 sobre 0, podemos factorizar. Si al sustituir en la función nos queda un número, ese número sería el límite. Ese sería el resultado directo. Por último, si al sustituir nos queda un número que no sea 0, dividido entre 0, entonces vamos a tener que tabular para saber cómo es el límite.